no asistió a toda la clase, etcétera, etcétera, de soporte. Y, bien, hacemos la presentación. Como siempre, haremos como 2 trancos de aproximadamente alrededor de 35, 30, 35, 40 minutos. Bueno, depende del... Hacemos un corte en el primero, por lo tanto, ahí junten dudas, preguntas, observaciones, aportes, lo que ustedes quieran, y después hacemos el segundo tranco para completar, digamos, los contenidos. Bueno, entonces, la unidad 2 de estrategias e instrumentos de política pública. Entonces, esta cuestión de estrategias e instrumentos. Bueno, en realidad lo que vamos a estar hablando son de, después de haber hecho un recorrido sobre cuestiones más de análisis general de políticas y de su vinculación con la dinámica política, de haber revisado teorías de política pública como la de defensa de coaliciones, y después haber visto en el encuentro anterior el ciclo de políticas públicas, que es una forma de abordaje intertemporal, digamos, por el cual transcurre, no de manera estrictamente unidireccional, lineal, sino que con distintos momentos de reversiones y de anticipaciones y de retroalimentación, circuito por el cual pasa una política de la problematización hasta el momento de la evaluación y retroalimentación. En nos vamos a centrar en la cuestión un poco de instrumentos y de las formas en que, y de cómo se organiza el Estado para justamente para poder alcanzar metas de política pública. Entonces, cuando hablamos del conjunto de medios de acción en las políticas públicas, vamos a estar hablando de distintas cosas. Y acá hay algo así como una tipología, que no es una buena clasificación, porque en una buena clasificación las clases son no solamente exhaustivas en cuanto a todo lo que hay que clasificar, sino son mutuamente excluyentes. Pero en este caso las clases no son mutuamente excluyentes porque alguna cuestión, alguna manifestación de medio puede clasificarse en algunas de estas o en 2 de estas categorías. Pero por lo pronto, cuando hablamos de estrategias institucionales, lo que estamos hablando es orientaciones de política pública que implican grados diferenciados de involucramiento estatal. Es decir, roles estatales distintos. Ustedes saben, digamos, pues están en el campo, en la actividad, que, bueno, uno puede cumplir un objetivo o intentar alcanzar un objetivo de política pública con una meta específica, y el rol que el Estado puede cumplir no es único, puede cumplir distintos roles, y en esos distintos roles intentar garantizar el cumplimiento de ese objetivo, de esa meta final. De manera muy sencilla, esto se ve cotidianamente, el Estado puede operar sistemas de transporte urbano a través de empresas estatales, ¿no? Y prácticamente todo ese gasto de esa empresa estatal, así como los ingresos, forman parte de la contabilidad pública y aumentan el presupuesto, no solamente de gasto, sino de recursos también. Pero también puede garantizar el mismo resultado estableciendo un marco regulatorio, diseñando recorridos, aprobando y certificando la incorporación de actores privados y fiscalizando el cumplimiento de ese marco regulatorio, que es lo que ocurre en una buena parte de nuestras ciudades, donde el transporte urbano, el autotransporte urbano está provisto por empresas privadas en el marco de regulaciones públicas, diseños públicos, fiscalización pública, etcétera, etcétera. Entonces, esta primera parte un poco alude a modalidades de intervención estatal, roles estatales,
formas de involucramiento estatal, ¿no? Lo que dice estrategias programáticas son como formas técnicas o procesuales de abordar un problema. Es decir, qué distintos enfoques hay técnicos para resolver una cuestión, ¿no? Eso podemos plantearlo en términos de otras políticas. Por ejemplo, cómo resolvemos el problema de los jóvenes que no trabajan y estudian, ¿no? Los llamados ni-ni. ¿Por dónde le entramos a ese problema? Bueno, alguien puede decir, no, tenemos que entrarle a través de la terminalidad educativa, garantizar que todos esos jóvenes o esas jóvenes estén en el sistema educativo. Entonces, bueno, financiar becas, mejor infraestructura escolar, sistemas de acceso a bonos, etcétera, etcétera. Alguien puede decir, no, esa estrategia, esa modalidad de abordaje del problema, independientemente de que la educación es una expresión del problema del ni-ni, así como una causa, hay que entrarle de otra manera. Se entra porque, digamos, los jóvenes, sobre todo aquellos que hace mucho que están fuera del circuito escolar, en realidad son renuentes a entrar a un esquema institucionalizado. Entonces lo que hay que hacer es revincularlo. Entonces lo primero que propondría es, no sé, instalar playones deportivos o casas de la juventud, como en una época se instalaron, que sean captadores de jóvenes desde otros intereses, ¿no? Lúdicos, culturales, recreativos, etcétera, y a partir de esa revinculación con servicios públicos, reingresarlos en, digamos, sectores o sistemas formalmente más complejos y más densos en términos de las posibilidades de revertir su situación, educación, salud, digamos, capacitación laboral, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede tener distintas como formas de entrarle técnicas al problema que se pueden solapar con además formas de intervención estatal con respecto a eso. Por eso que muchas veces hay algunas confusiones. Y después está digamos, lo que en el plano de las políticas públicas es muy frecuente, digamos, en la bibliografía, son los instrumentos de política pública. Son herramientas específicas, puntuales, dentro de una estrategia, de alguna de las estrategias. Son dispositivos puntuales, ¿no? Que ahora después vamos a ver, estudiar un poco más esta cuestión. Entonces, bueno, básicamente es un campo en donde analizamos variantes, digamos, distintas estrategias, distintos instrumentos, distintas vías para poder acceder a un mismo, o por lo menos cumplir con un mismo resultado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que da un poco esta cuestión? ¿Qué es lo que nos ofrece? Primero, la idea de que hay opciones, ¿no? Claro, las opciones no son infinitas, ¿no? Pero que hay opciones en términos de cómo abordar una problemática y cumplir o alcanzar un objetivo estratégico específico. Hay opciones. Esas opciones representan, o sea, son asimilables, pero no quiere decir que sean equivalentes, porque efectivamente los efectos que pueden tener pueden ser distintos, o sea, pueden alcanzar de manera diferenciada el objetivo, más o menos eficazmente. Pero incluso no se puede sacar una conclusión tajante de que, por ejemplo, estas estrategias siempre alcanzan este nivel de objetivo, o estos instrumentos siempre producen los mismos efectos. Depende de cómo se combinan esas estrategias y esos instrumentos en el marco de otros factores que están incidiendo en las políticas públicas. Pero entonces, son asimilables porque uno puede decir, bueno, sí, yo puedo privatizar, puedo estatizar, puedo encararlo por esta vía técnica o por esta otra vía técnica, o puedo utilizar este instrumento, por ejemplo, para pequeños productores puedo dar crédito, puedo dar subsidio, puedo subsidiar tasa, y en ese sentido son asimilables, en el sentido de que son estrategias posibles, eventualmente si son posibles para ese momento, y son comparables, pero no son equivalentes, porque no es lo mismo dar un subsidio que dar un crédito, o sea, tiene un efecto sobre los comportamientos de los receptores, son totalmente distintos, y pueden tener, obviamente, después, de manera agregada e intertemporal, resultados que son distintos.
Estos instrumentos, estas estrategias expresan preferencias distintas y también poder diferente, digamos, porque muchas veces yo adopto una política no porque la prefiera, sino porque es la única que puedo adoptar, porque es para la única que tengo capacidad o poder político para hacerlo. Entonces, muchas veces no expresan estrictamente una preferencia, sino una condición casi es lo único que puedo hacer dado el poder o digamos, o la capacidad que tengo. Y obviamente tiene efectos diferentes en los resultados y obviamente en la trama intersectorial. Estos instrumentos, estas estrategias, estos instrumentos, uno puede decir de qué depende la adopción de estas estrategias, estos instrumentos, para hacer un poco de análisis político y organizacional de cómo es el proceso de adopción de esos instrumentos. Bueno, depende de distintas cuestiones, no depende solo de un factor, o por lo menos, lo que quiero decir, no todos los instrumentos de la adopción de distintas estrategias o instrumentos depende de un solo factor. Depende, algunos pueden depender de una cosa, otros de otro, etcétera, etcétera. Acá hay un listado que puedo desarrollar ahora. Por lo pronto, opciones ideológicas que existen, pero que no son la única opción, digamos, que no son el único factor que incide en la adopción de instrumentos o estrategias. Por ejemplo, la mayor o menor presencia del Estado o los tipos de presencia estatal o los tipos de roles estatales que se cumplen pueden reflejar, digamos, opciones de carácter más de cosmovisión sobre los roles del Estado, sobre las funciones del Estado. Eso por lo pronto. Pero también algunas opciones técnicas, ¿no? Los que adhieren a las respuestas educativas como las respuestas que siempre tienen que darse prima facie en cualquier problema de política pública. Y en muchos casos es como una posición de carácter ideológica sobre qué es lo que tiene primacía en términos de lo que hay que modificar para poder producir mejores resultados. Entonces, eso por lo pronto, obviamente hay ideologías en nuestra vida cotidiana y obviamente esas se expresan después en la elección de ciertos instrumentos. Los climas de época también inciden, digamos, alguno puede criticar esto, pero hay climas de época. ¿A qué me refiero eso? Que hay periodos en donde determinadas opciones tienen una legitimidad mayor y otras opciones, generalmente contrarias, tienen muy poca legitimidad. Y ya no se discute tanto sobre la pertinencia de ese instrumento respecto del problema, sino de la pertinencia de ese instrumento respecto del clima de época general que legitima unos y deslegitima a otros. En la década de los años 90, si alguien frente a un problema público determinado y a una intervención pública determinada proponía que había que nacionalizar un servicio, eso iba a ser absolutamente deslegitimado, pero nadie se iba a detener ni siquiera a mirar la argumentación, Si alguien argumentaba, ojo, que hay fallas de mercado notables en este sistema y hay que estatizar o hay que controlar, digamos, desde el punto de vista del poder público, la producción de ese bien, porque hay fallas de mercado, bueno, realmente creo que no hubiera tenido ni tiempo de argumentar eso. De manera contraria, en la década del 2000, mediados de la década del 2000 en adelante, si alguien hubiera pretendido argumentar que era necesario, por fallas de gobierno, por fallas de la propia gestión, digamos, de producción de políticas públicas, era necesario privatizar un espacio o desregularlo o transferir la regulación a actividades privadas y mantener una mínima regulación, quizás hubiera sido deslegitimado, pero sin siquiera empezar a sentarse a discutir si efectivamente era una respuesta idónea para ese problema puntual. Lo que quiero decir, más allá de esta caricaturización que he hecho, es que esos climas imponen ciertas limitaciones a la incorporación de variantes.
Por otro lado, hay presiones y condicionalidades. Hay actores no estatales, empresas, grupos de presión. Eso lo hemos visto anteriormente sobre el rol que tienen en la agenda, digamos, en la instalación de temas de política pública, en la captura del Estado, en algunos casos, cuando el Estado carece de cierta autonomía para presentar políticas públicas, obviamente establecen presiones o condicionalidades para la adopción de un determinado instrumento, de una determinada estrategia para resolver un problema. Desde luego, ese rol también lo han cumplido las instituciones multilaterales de crédito, así como otros países. Después, algo que muchas veces somos renuentes a reconocer, y es que los países o digamos, los gobiernos tienen, de alguna manera, experimentan trayectorias, ¿no? O sea, tienen experiencias, trayectorias en términos de resolución de determinados problemas y de aplicación de determinados instrumentos. Y que por lo tanto, cuando tienen que enfrentar un cambio en ese problema o una variante y todo, tienden a reproducir la modalidad de trabajo que ya tienen. No tienden a variar y decir, bueno, voy a incorporar otro instrumento, otra estrategia, y eso es lo que se llama en inglés la dependencia de sendero o esta interdependencia temporal. Es decir, lo que yo hice antes lo voy a reproducir en el futuro. ¿Por qué? Y porque eso es lo que conozco. Eso es lo que conozco, es lo que sé hacer, es lo que para lo cual tengo burocracias que hacen esto. Eso tiene un impacto muy importante y muchas veces deslegitima otras variantes porque no concuerdan con el know-how, con el saber hacer de las burocracias existentes. O bueno, por supuesto hay opciones técnicas fundadas en evidencia. También hay casos en donde se analiza el problema, se analiza la situación, las causas, distintos factores, evidencia sobre distintas cuestiones, se hace el análisis de incentivos de los distintos actores y de alguna manera se opta por una respuesta con instrumentos acordes a ese análisis puntual, sin necesariamente recibir influencias o presiones o sin creer que hay un marco específico que nos gobierna o nada por el estilo, sino como evidencia misma. Otro aspecto que también influencia es el tema del marco de producción de la política pública. Es decir, también depende, uno habla muchas veces de políticas públicas, ¿no? Entonces, y cree que son lo mismo, todo es lo mismo. Y no, las políticas públicas primero son muchas, en muchos sectores, y tienen muchas diferencias entre sí por muchos factores, entre otras cosas por el tipo de bien o servicio que producen. En algunos casos hay, como dicen los economistas, bienes públicos, o sea, bienes sobre los que no hay consumo rival, ni se puede tampoco impedir que alguien consuma, ¿no? Y el consumo es no rival. Entonces, por ejemplo, la defensa nacional. Listo, hay un área de política pública que produce un bien público, que es la defensa nacional. Ahora, gran parte de los que producen bienes y servicios, producen servicios no indivisibles como la defensa nacional, sino divisibles, que son en realidad bienes privados. Bienes privados que van desde la electricidad, está bien, que son, en otro concepto, son servicios públicos, pero en términos de la clasificación de bienes de la economía, son bienes privados. Y algunos son considerados bienes preferentes porque, si bien son bienes de consumo privado, su relevancia en términos de otros factores los convierte en lo que se llaman bienes preferentes y el Estado intenta facilitar ese consumo de esos bienes, educación y salud, por ejemplo. Entonces, cada política pública tiene sus características y ahora después vamos a dar un ejemplo como esto, y no todas las opciones de política le caen bien a todos los distintos ámbitos de política pública. Y después, bueno, la factibilidad, disponibilidad y todo. Bueno, me he alargado un poco, pero tiene que ver que, bueno, no todo lo que se decide hacer es porque es ideológico. Desde ya eso interviene en algunas cuestiones. En otras cosas intervienen otros factores, desde presiones, evidencia, climas de época, trayectorias previas, limitaciones que impone el propio sistema de política pública,
y también inciden en esa producción. En términos de estrategias institucionales, que hablábamos esto de roles estatales, bueno, habíamos hablado de estatización, privatización, concesionamientos, la gestión unilateral o, por ejemplo, en el caso de obra pública, lo de las PPP, digamos, los partenariados o los proyectos público-privados, que, bueno, de lo cual ha habido alguna experiencia no positiva o fallida en el caso argentino, pero que ha tenido mejor desempeño en otros países, aunque, bueno, la cuestión está siempre en discusión. También depende cuando, digamos, dónde va a estar situada esa política y cómo se va a organizar el Estado para prestar esos servicios. ¿Lo va a hacer a través de un ministerio multipropósito o va a crear una agencia especializada? ¿Va a descentralizar la gestión o la va a centralizar? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación interorganizacional? Todo eso tiene que ver con los, entre comillas, medios o instrumentos para llevar adelante. Y según niveles de Estado, y eso ocurre incluso en los estados unitarios, pero más en los federales, es cuál va a ser la participación concurrente de entidades subnacionales en políticas, ¿no? Más, en este ejemplo, políticas nacionales. Entonces, ¿cómo va a ser, cuál es el grado de centralización, descentralización de una determinada política? Y ese diseño impactará mucho en los resultados. ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación multinivel, digamos, que va a haber en esta cuestión? Les recuerdo que si tienen algunos comentarios, los vayan anotando y después cerramos esta presentación y vemos ahí sus distintas observaciones y demás. Con respecto a lo que hablábamos de instrumentos puntuales, bueno, justamente creo que eso es una de las bibliografías más ricas que hay en el mundo de políticas públicas. Hay muchas clases y hay casi como un frenesí por las clasificaciones de instrumentos y para mostrar modalidades de instrumentos. Acá hay algunos de estos. El que nosotros está en la bibliografía es este de Bedún, que está ahí en la bibliografía. Pero, por ejemplo, uno clásico es el de Christopher Hood, que dice que el Estado, el gobierno, como dicen en lengua inglesa, el government, tiene, digamos, es en realidad una caja de herramientas para la resolución de problemas. Alguna herramienta sirve para apoyar la resolución de más de un problema y un problema puede ser resuelto por más de una herramienta, como si fuera realmente una caja de herramientas que tenemos nosotros en nuestra casa. No en mi caso porque prácticamente creo que tengo 2 herramientas, o sea, sería fallida totalmente esta caja de herramientas. Pero esas distintas herramientas con las que cuenta el Estado dependen de 4 recursos básicos que tiene el Estado. Uno, el de nodalidad, o sea, el de estar situado en un espacio central en la sociedad, a partir del cual puede legítimamente interpelar a distintos actores por información, por distintos servicios, y de alguna manera eso le brinda una serie de herramientas de gestión y después de apoyo a políticas públicas. Tiene tesoro, tiene un presupuesto, ¿no? Recauda dinero, tiene capacidad de compra. Entonces, la capacidad de compra le ofrece una cantidad de instrumentos. Tiene la capacidad, tiene un recurso que es este de obligar a terceros, obligar a personas, obligar a empresas, obligar a ciudadanos a hacer cosas dentro del Estado de Derecho. Y nada más dramático y más claro que lo que se vive en la pandemia. Tiene la autoridad para de alguna manera tener control sobre nuestros cuerpos dentro del Estado de Derecho y dentro de la emergencia que está establecida e impedirnos salir de un lugar. Pero, por ejemplo, puedo obligar a alguien que atienda a alguien, o sea, un hijo que atienda a un padre, o un padre que atienda a un hijo, porque así lo establece la norma puntualmente. Y por otro lado tiene ese recurso de que tiene efectores propios, tiene organización propia y puede actuar directamente, algo que está implícito en los otros puntos anteriores. Entonces eso le ofrece una cantidad de herramientas, de instrumentos, etcétera, etcétera. La clasificación de Bedún
es una clasificación bastante conocida en el ámbito de políticas públicas y divide, digamos, los distintos instrumentos en tres. Según el grado de coerción que produzca ese instrumento en la conducta de los ciudadanos, de las empresas, de los actores que son pasibles, o sea, que son destinatarios de ese instrumento y que se espera que cambien su conducta para mejorar la situación de las políticas públicas. Porque una parte significativa de los problemas públicos está producido por comportamientos agregados de individuos, empresas, comunidades, depende del caso, que agregadamente producen una situación problemática. Entonces, lo que hay que hacer es producir cambios en la conducta de individuos, organizaciones, empresas, comunidades, depende del caso, y eso se puede hacer a través de lo que llama regulaciones, es decir, indicaciones sobre cuál debe ser el comportamiento asociados a sanciones y la fiscalización por incumplimiento de esas obligaciones y de esas conductas. Entonces tiene el más alto nivel de coerción, un nivel intermedio de coerción en el sentido de promover una conducta a través de estímulos, no de la obligación, sino de estímulos, como pueden ser beneficios económicos, como pueden ser, etcétera, que alienten una conducta en un sentido. Y un bajo nivel de coerción tiene todo lo que son las estrategias que tienen que ver con la formación, la información, la internalización que tienen que hacer los ciudadanos de una determinada conducta, y ha calificado estos tres tipos en palo, zanahoria y sermón. Entonces, cuando uno ve políticas públicas, en muchos casos lo que ve que las organizaciones públicas desarrollan una estrategia para alcanzar un resultado utilizando una pluralidad de instrumentos, lo que se llaman también en la bibliografía mixes de instrumentos, o sea, una mezcla, una integración de diversos instrumentos. No es solamente un instrumento, sino muchos. Entonces, no sé, los organismos de recaudación establecen regulaciones y hacen fiscalizaciones, controles y aplican sanciones y tratan de orientar nuestra conducta al pago de impuestos. Por otro lado, también muchas veces proponen beneficios. Si usted declara, no sé, blanquea su capital, en lugar de aplicarle el porcentaje que le teníamos que aplicar, le aplicamos una cuarta parte del porcentaje de impuesto que le íbamos a aplicar para estimularlo a que blanquee. O si usted quiere, o si usted paga los impuestos regularmente, la última cuota la tiene gratis. Bueno, son formas de estimular el comportamiento a través de esos estímulos. Y por otro lado, todos los días nos dice, desde la escuela, en todos lados, nos dice, paguen los impuestos porque el contrato social, nuestra vida en comunidad, depende de la recaudación de impuestos y depende del desarrollo de políticas públicas. Entonces, apela a distintos estímulos de distinto tipo para promover comportamientos que sean socialmente favorables. Más recientemente, algo que muchas veces yo critico un poco si es muy diferente, pero que la bibliografía lo trata de manera diferente, están este concepto del inglés de los nudges, que en realidad lo que quiere decir son como empujoncitos, empujones decisorios, que de alguna manera se parecen un poco a los estímulos, a las zanahorias, si se puede decir así, de Bedún, pero en realidad son más leves, porque en realidad no inciden y ni gravitan tanto, son simplemente estímulos y pequeños empujoncitos para intentar, por lo menos en una parte de los ciudadanos, producir un cambio, ¿no? Por ejemplo, doy un par de ejemplos, como si tenemos una política de mejorar la alimentación infantil en las escuelas, etcétera, podemos regular que todas las cantinas escolares, de hecho podríamos tener esa potestad de hacerlo, tienen que ofrecer, digamos, los distintos alimentos, pero poniendo en un lugar más visible, por ejemplo, las frutas, y los alfajores y las papas fritas, ponerlas al final. Entonces, ese cambio, digamos, en el alineamiento de los alimentos promueve en algunos casos el consumo de fruta. Y eso, de alguna manera,
no impide que yo vaya a las papas fritas y lo coma, simplemente que me facilita un poco más el consumo de lo que políticamente, como política pública, quiero que sea consumido. O, por ejemplo, cuando cambio el costo de una decisión. En lugar de optar por ser donante de sangre, opto por ser no donante, opto por no ser donante. Entonces, por defecto soy donante de sangre y si puedo optar por no serlo, pero es un costo optar por no serlo, mientras que antes era un costo optar por serlo. Entonces, eso, quiero o no, sin afectar la libertad, el libre albedrío de todos los ciudadanos que optan por estas cuestiones, tiende a favorecer un mayor, digamos, compromiso con la donación de sangre, bueno, en este caso, o de órganos, bueno, depende de lo que sea. Bueno, hay una lista de distintos instrumentos que muchas veces los libros ponen puntualmente y bueno, básicamente eso está en la bibliografía, que son estas como herramientas puntuales desde subsidios, créditos, licencias, contrataciones, franquicias, y dar información, mecanismos de seguro, las normativas, obviamente, la regulación del mercado, bueno, distintas cuestiones. Aquí he puesto varias, e incluso en un libro clásico de políticas públicas, lo que llama las soluciones genéricas, ¿no? Muy desde una perspectiva económica de las políticas públicas, como es, bueno, por ejemplo, liberar mercados, usar subsidios, establecer reglas, suministrar bienes fuera de los mecanismos de mercado, proveer seguros y compensaciones, bueno, como soluciones básicas que están alineadas a los tipos de problemas genéricos, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las cuestiones. Quiero seguir un poquito más con algunos ejemplos y después hacemos un corte muy rápidamente. Entiendo que por el momento me están escuchando bien, si mueven la cabeza, perfecto, listo, gracias, así rápidamente para no, porque he estado hablando hace 20 minutos. Por ejemplo, para dar ejemplos también de la variedad y cuestión, el transporte es un sector notoriamente diverso. Esto me acuerdo que fue una charla que dio Rodolfo Huisi, un especialista que, bueno, en su momento al principio estuvo en la maestría. Y es porque uno también habla de transporte, ustedes están familiarizados, pero público común habla del transporte, que todo más o menos es lo mismo. Y claro, aparecen diferencias muy, muy gravitantes, muy, digamos, particulares entre los distintos modos. Diferencias técnicas muy, muy importantes entre los distintos modos de transporte, ¿no? Ya pensemos simplemente la diferencia entre el autotransporte y los modos guiados, en términos incluso de su digamos, autocontención, digamos, hasta qué punto son autovalentes, digamos, para las distintas servicios que deben prestar, y las alternativas que pueden estar desde el punto de vista funcional a partir de esas diferencias técnicas. Obviamente cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de establecer propiedad y financiamiento en los distintos casos, las cuestiones estructurales y técnicas vinculadas a las particularidades de las redes y lo que son las diferencias entre, digamos, redes marítimas y aéreas versus redes terrestres, ¿no? Que efectivamente necesitan una demarcación y un tipo de sostenimiento que no es, de ninguna manera es el mismo que en los otros modos, cuyos puntos de contacto son espacios de transbordo y no redes físicas concretas. Salvo en el caso, por ejemplo, de lo que son los canales de navegación, que efectivamente, bueno, son formas, digamos, digamos, que requieren de una infraestructura muy específica y que de alguna manera llevan un poco la lógica de la red física al ámbito acuático, cosa que en el ámbito marítimo es muy limitado con respecto a esto. Y eso le impone a las propias características de cada uno de los modos unas particularidades que permiten adoptar
uno u otro, o tipos de respuesta, o tipos de instrumento, o tipos de organización estatal para enfrentar esos distintos desafíos. Entonces, digamos, si uno dijera, toma el subte y dice, bueno, puedo establecer, no sé, un sistema de competencia dentro del subterráneo. Y la verdad que es fácticamente imposible, ¿no? Es imposible. Ahora, ¿puede haber competencia en el ámbito del autotransporte urbano? Y claramente, ¿puede haber pluralidad de proveedores? Por supuesto que también. Y algunos grados de competencia también. Ahora, competencia al interior de un medio guiado, bueno, se tienen que dar una serie de condiciones y cuestiones también de infraestructura y de logística y de sostenimiento del funcionamiento que puede darse con ciertas condiciones en el ámbito ferroviario, pero que es, digamos, muy difícil hacerlo en el ámbito, digamos, de medios guiados subterráneos, por ejemplo. Entonces, cada uno de los distintos sectores también nos propone la factibilidad, la pertinencia del uso de determinados instrumentos, del uso de determinadas variantes técnicas y el uso también de determinados dispositivos organizacionales del Estado para poder gestionar esos servicios. Entonces, para simplemente dar cuenta, bueno, acá está un poco más explicitado y demás. Por ejemplo, ¿es posible incorporar la gestión privada en el transporte ferroviario? Bueno, esto lo tomo de un colega muy conocido en el ámbito en el ámbito ferroviario en la Argentina, Jorge Kohn, que analizaba la posibilidad de incorporar inversión privada, gestión privada en distintas, digamos, dimensiones de la gestión ferroviaria. Y obviamente hay mayor o una aversión creciente al riesgo mientras más se avanza sobre aspectos de material rodante e infraestructura. Entonces, puedo incorporar gestión privada en lo que tiene que ver con los costos de operación y mantenimiento de los servicios en frente a riesgo de costo de operación y mantenimiento. Y sí, casi siempre, si no, no habría ni siquiera la posibilidad de un negocio privado y no tendría sentido plantear un negocio privado de esas características, salvo que se planteara con un subsidio previamente establecido, pero que hubiera algún riesgo en términos de mantenimiento y costos de operación. Si se coloca la demanda como riesgo, ¿habría incorporación de gestión privada, posibilidad de gestión privada? Sí, si hay una historia previa, es decir, si quien puede ser un potencial inversor en el ámbito privado tiene una idea previa sobre cuál ha sido la demanda en el sector. Bueno, eso fue muy discutido en en las concesiones de la década de los años 90, donde se estipuló una demanda que después fue mucho más amplia y entonces eso empujó a renegociar tempranamente los contratos porque se había duplicado la demanda, al menos de cómo estaba registrada en términos de boleto pago, quizás no exactamente en términos de cantidad de pasajeros, sino de pasajeros pagos, ¿no? Que eso es un problema también de la brecha de cobranza existente antes del año 93-94. Entonces, en general, ese riesgo puede ser asumido por parte de la gestión privada siempre que haya algo de historia previa y si no la hay, como ha sucedido, cada tanto sucede en distintos medios de transporte, muchas veces el Estado garantiza un piso de demanda y si ese no se cumple, bueno, compensa por ese incumplimiento. En este ejercicio que él hacía, decía, bueno, ¿y si hay riesgo para inversión en material rodante? Sí, si la demanda es alta, es decir, si la gestión privada puede asumir el riesgo de incorporar como parte de su estructura de costos y en su estructura operativa la inversión y la incorporación de material rodante a su cargo. Sí lo podría hacer si la demanda es alta y la tarifa no es menor a $1, eso de acuerdo a la experiencia internacional en la gestión de servicios ferroviarios. Entonces, bueno, quiere decir que un boleto debería estar cobrado por un operador en aproximadamente
pongamos 100 pesos, ¿no? Cosa que eso, bueno, eso no ocurre en la Argentina, por lo menos para los usuarios. Y por lo tanto, riesgo en inversión de infraestructura, ¿se puede incorporar al privado? Muy pocas veces en servicios, estamos hablando de servicios de pasajeros. Después están los servicios autocontenidos, muy ligados a una gestión vertical de actividad productiva, como puede ser la minera, y sobre todo en el ámbito de cargas, en donde efectivamente, bueno, tanto la inversión como el material de rodante están internalizados en los costos de operación general, digamos, de ese servicio. Pero entonces, cuando uno pregunta, bueno, pero como instrumento, ¿la participación privada lo puede incorporar? Sí, pero hay que analizar una serie de aspectos. Entonces, todo tiene que ver también si se dan en un determinado contexto esas condiciones, porque si no, lo que puede hacer es que efectivamente se apruebe, pero que en los hechos después no se termine cumpliendo. Otro ejemplo distinto, digamos, que tiene que ver con también la tipología de programas sociales y los programas sociales que también para los no conocedores parece ser que son todos únicos, son todo lo mismo, ¿no? Los programas sociales son todo lo mismo, ¿no? Entonces, hay un colega, Martínez Nogueira, que hizo una clasificación de programas sociales a partir de dos variables: el grado de interacción que hay entre el Estado, los agentes del Estado y los destinatarios, y el tipo de tarea, o sea, el tipo de bien y servicio que producen, si es relativamente homogénea, o sea, si es la misma, o si hay heterogeneidad, o sea, que depende del cliente, si se puede decir así. Y entonces ahí, en esa a partir del cruce de esas dos variables con dos registros, hay 4 posibles tipos de programas sociales. Muy rápidamente, uno es el de la típica transferencia de bienes y recursos, ¿no? El pago de asignaciones, jubilaciones, IFE, tarjeta alimentaria, etcétera, etcétera. La interacción entre el agente estatal y el destinatario es nula. Bueno, sí, en algún momento se registró, pero listo, no hay más. Después simplemente cobra en el banco. Y la tarea es absolutamente homogénea. Entonces, porque, bueno, listo, es una máquina de producir transferencias. En estos casos, la incorporación de tecnologías de información y comunicación ha sido realmente gravitante y ha convertido a las agencias que prestan estos servicios, no sé, AFIP, ACES en la Argentina y sus homólogas en otros países, en los grandes, digamos, como vedette del Estado argentino, porque tienen muchísima tecnología y para servicios que son relativamente sencillos, que sí requieren mucho presupuesto, pero que son relativamente sencillos. Por el otro lado, tenemos servicios humanos, o sea, servicios personales, de desarrollo de capacidades, inserción social, etc. Pongamos la recuperación de personas con adicción. Esa es una tarea como si fuera, digamos, tailor-based, o la cosa así. Bien, a cada uno el tipo de servicio, puede haber protocolos, puede haber, digamos, parámetros generales, pero cada persona que está en un proceso de recuperación es un proyecto, es un trayecto, digamos, que tiene que llevar. Entonces, y tiene una interacción muy profunda, porque son servicios personales. En esos casos, las TICs tienen un impacto muy, muy limitado, digamos, pueden tener un impacto en la organización del trabajo, pero no tienen el impacto que tiene masivo, y es un tipo de servicio mucho más complejo, mucho más detallado, mucho más heterogéneo, y que necesita de modos de gestión, que son básicamente de gestión de personas, que son muy distintos. Entonces, por lo tanto, los instrumentos que pueden aplicarse son muy distintos a los otros. Quizás esto suene a verdad de perogrullo, pero digamos, es así. No me quiero extender más, hay más ejemplos aquí, digamos, de variedad de instrumentos. Por ejemplo, si uno quiere fomentar las microfinanzas, ¿no? En sectores populares, en pequeños productores, etcétera, puede apelar a créditos individuales, créditos colectivos con garantía solidaria, como el Grameen Bank o el Banco Solidario. Puede dar subsidios directamente, puede subsidiar tasas o crear fondos de garantía recíproca, entre otros instrumentos. Son opciones quizás, digamos, disponibles, no siempre están todas disponibles, asimilables en el sentido que podrían una reemplazar a la otra, pero no son equivalentes en ese sentido. Bueno, y acá hay otros ejemplos más, bueno, que se hacen en materia de apoyo a empresas,
por ejemplo, gastos tributarios, exenciones tributarias, reducciones de alícuota, diferimientos en los pagos, créditos fiscales, etcétera, o financiamiento productivo. Y algunos ejemplos, etcétera. Bueno, esta es una primera parte de lo que les quería un poco comentar, y dejo en este momento de grabar. Y